2, vamos a ver antes un concepto importante. Esto es el de convexidad. Vamos a decir que si tomo D un subconjunto de Rn, voy a decir que D es convexo si satisface que para cualesquiera elementos P y Q que estén en D, se satisface que el segmento de recta que une a P y Q se queda totalmente contenido en D. Podríamos verlo dibujado de esta forma, por ejemplo, para cualesquiera dos elementos, ¿sí? Siempre puedo considerar la recta que une cualesquiera dos elementos de D y se queda totalmente contenido ahí. Por ejemplo, en el caso de R, se sabe que los convexos en R corresponden a intervalos o bien a conjuntos que tienen un único elemento, y recordemos que se les llama singuletes. Por otro lado, por ejemplo, en Rn, ustedes pueden notar que si toman Rn y le quitan el origen, ese conjunto ya no es convexo. De hecho, se puede ver que resulta ser un conjunto que es abierto y conexo por trayectorias, que no es simplemente conexo, ¿sí? Si ustedes consideran en particular en Rn cualquier bola abierta, pues va a ser un conjunto convexo, y en particular Rn, el espacio total, resulta ser un conjunto convexo. Ahora, teniendo en mente este concepto, lo que vamos a hacer es tener una generalización del teorema anterior, que es el 7.4.2, y nos dice lo siguiente: si tienes F, un campo vectorial de clase CK con K mayor o igual que 1 y está definida en un abierto convexo U de Rn, y tienes F1, F2, las componentes de F, vamos a tener lo siguiente: F va a resultar conservativo si y solo si para cada una de las componentes tenemos estas identidades. La derivada parcial de Fi con respecto de xj va a ser igual a la parcial de Fj con respecto a la variable xi, esto para cada x que está en el conjunto abierto conexo U, donde i toma valores entre 1 y n, estamos suponiendo i menor que j. Esto es, para campos vectoriales que están definidos en conjuntos que son abiertos y conexos en Rn, que F sea conservativo es equivalente a que se cumplan estas identidades que señalamos aquí, ¿no? Esta especie de tomar parciales cruzadas al verlos en los índices. Veamos ahora algunos ejemplos de este teorema que resulta ser importante. En el desarrollo de los ejemplos, lo que vamos a hacer es notar en qué forma se está usando esta hipótesis extra, que el conjunto donde está definido el espacio vectorial resulta ser convexo. El ejemplo que vamos a considerar ahora es el siguiente. Vamos a tomar F, un campo vectorial en el plano, esto es F va de R2 en R2, F va a estar definido en todo el plano, y su regla de correspondencia es la siguiente: F de x, y es igual a x más y cuadrada, 2xy, de tal forma que la primera componente de F está dada por F1 de x, y igual a x más y cuadrada para cada par x, y en R2, y F2, que corresponde a la segunda componente de F, tiene como regla de correspondencia 2xy para cada x, y que está en R2. ¿Qué podemos notar? Podemos notar que F, al estar definida en todo R2, pues además
resulta que es de clase C1. ¿Y qué podemos notar de R2? Pues R2 resulta ser un subconjunto abierto y convexo en R2. Si calculamos las derivadas parciales de las componentes de F, de la siguiente manera tenemos que la derivada parcial de F1 con respecto de Y para X, Y es igual a 2Y, y la derivada parcial de F2 con respecto de X en X, Y pues es igual a 2Y para cada X, Y en R2. De esta manera podemos ver que estas derivadas parciales están coincidiendo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, por el teorema 7.4.4, pues siguiendo el orden de la notación del libro de Peter Ruiz, podemos concluir que F es un campo conservativo. Recuerden que en este teorema una de las hipótesis es que el conjunto donde estamos viendo que el campo vectorial está definido debe ser convexo. Y este es el caso, pues estamos considerando todo el plan R2. Por lo tanto, como F es conservativo, ¿qué tenemos? Que debe existir una función, al menos una función G, que va de R2 en R, tal que su gradiente coincida con el campo F. Lo que vamos a hacer es determinarla. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, siguiendo un método que podemos encontrar en el libro de Peter Ruiz. Vamos a tomar a G igual a X, Y como la integral de línea de F a lo largo de d lambda, donde d lambda va a corresponder a un camino que va a conectar un punto X, Y de R2, que en este caso es el punto donde está definido el campo F, y cualquier punto P que esté en este espacio. En particular, sabemos que el 0,0 pues es un punto del dominio de F, así que lo vamos a considerar, de tal manera que si yo considero la trayectoria que conecta 0,0 con X, Y, pues obtengo que lambda de t tiene como regla de correspondencia lambda de t igual a tx, ty. De esta manera es claro ver que lambda prima de t es igual a x, y para cada x, y que está en R2. Y por lo tanto, si yo calculo esta integral que vimos aquí, tengo que g de x, y es igual a la integral de 0 a 1 de f de lambda t, producto punto, con lambda prima de t de t. Esto es igual, si hacen las operaciones respectivas, y además pueden observar en las notas que les he compartido la manera detallada de hacer estas operaciones, pueden ver que esto es igual a la integral de 0 a 1 de esta expresión, tx cuadrada más 3t cuadrada y cuadrada x de t. Si resuelven esta integral de Riemann, ven que el resultado es igual a 1 medio de x cuadrada más y cuadrada x. Por lo tanto, hemos obtenido que g de x, y igual a 1 medio de x cuadrada más y cuadrada x resulta ser una función potencial de f. En la construcción, para obtener una función potencial g de f, si ustedes ponen atención en esta parte, cuando consideramos esta trayectoria lambda que está conectando el punto 0,0 con cualquier punto x, y en particular de R2, pues estamos usando la convexidad. Estamos usando que dados cualesquiera dos puntos, siempre existe un segmento de recta que los conecta. Y esta es la parte clave de esa construcción. Aquí es donde usamos que el abierto sea conexo. Veamos otro ejemplo en el espacio. Como siguiente ejemplo, que hemos anotado como número 4, de acuerdo a las notas que les he compartido de esta sección, vamos a considerar F, el campo vectorial en el espacio, que está de la siguiente manera. F de x, y, z tiene como primera componente, que vamos a denotar como F1, en x, y, z igual a
3y cuadrada z más y por e a la x. En la segunda componente de f tenemos f2x, y, z igual a 6xyz más e a la x. Y en la tercera componente está dada por f3 de x, y, z igual a 3xy cuadrada. Esto para cada x, y, z en R3. Podemos notar que el campo F resulta ser de clase 1 al menos, está definida en todo R3 y podemos notar algo más. Este conjunto R3, que es todo el espacio donde está definido el campo F, pues en particular resulta ser un conjunto que es abierto y convexo en R3. Notemos además lo siguiente. Si yo considero estas derivadas parciales, vamos a tomar la derivada parcial de la componente f1 de f con respecto de y para cada x, y, z esto resulta ser igual a 6yz más e a la x, y si hacen las cuentas respectivas van a poder notar que esto coincide con la derivada parcial de la segunda componente de f con respecto de x, y esto pues es válido para cada x, y, z en R3. De la misma forma tenemos que la derivada parcial de la primera componente de f con respecto de z en x, y, z es igual a 3y cuadrada, y esto coincide con la derivada parcial de la tercera componente de f con respecto de x, la primera variable. Esto para cada x, y, z en el espacio. Finalmente, si hacemos las cuentas respectivas, van a ver que la derivada parcial de la segunda componente de f con respecto de z, la tercera variable, en x, y, z resulta ser igual a 6xy, y esto coincide con la derivada parcial de la tercera componente de f con respecto de y. Y esto es para cada x, y, z en R3. Por lo tanto, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo que f es un campo conservativo. Y esto es una consecuencia del teorema 7.4.4, de acuerdo a la anotación del libro de Pita. Y esto se debe a que pues está satisfaciendo todas las condiciones de este teorema. F está definida en un conjunto que es abierto y convexo, y se está cumpliendo estas tres igualdades que se solicitan en el teorema, y por lo tanto eso es equivalente a que F sea conservativo en R3. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a determinar una función potencial de f usando la convexidad. Veamos cómo se hace. Una vez que ya hemos notado que al ser f un campo definido sobre un conjunto abierto y conexo, esto es R3, y que además satisface estas identidades, es decir, que la derivada parcial de f1 con respecto de y coincide con la derivada parcial de f2 con respecto de x, la derivada parcial de f1 con respecto de z es igual a la derivada parcial de f3 con respecto de x, y que la derivada parcial de f2 con respecto de z es igual a la derivada parcial de f3 con respecto de y, estamos en condiciones de aplicar el teorema 7.4.4 del libro de Pita, y entonces que f satisfaga estas condiciones y está definido sobre un conjunto abierto convexo es equivalente a que f sea conservativo en R3, de tal manera que sabemos que podemos encontrar una función potencial de f. Vamos a calcularlo ahora. Vamos a considerar g, que va de R3 en R3, y la vamos a tomar de la siguiente forma. Voy a definir g
de x, y, z igual a la integral de línea de f a lo largo del camino lambda, donde el camino lambda lo voy a considerar de la siguiente forma. Como f está definido sobre un conjunto que es abierto y convexo, para cualquier par de puntos, sabemos que cualquier recta que los una se queda totalmente contenida en el espacio, que es el conjunto donde f está definido. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar lambda como la parametrización del segmento de recta que une en particular el origen, el punto 0,0,0, con un punto determinado de R3 que vamos a anotar como x, y, z. Haciendo las cuentas respectivas, uno puede notar que la regla de correspondencia de lambda es lambda de t igual a tx, ty, tz. Este resulta ser un camino de clase C1, lambda prima de t es igual a x, y, z. Vamos a evaluar f en lambda de t y vemos que esto pues nos va a dar ciertas operaciones que ustedes pueden realizar y revisar en las notas que les he compartido. Y entonces vamos a tener que g de x, y, z, que va a ser por definición la integral de 0 a 1 de f de lambda de t por lambda prima de t de t. Haciendo las cuentas respectivas, vemos que esto es igual a la siguiente integral. Es la suma de estas tres integrales, 12xy al cuadrado z, que multiplica la integral de 0 a 1 de t al cubo de t, más xy, que multiplica la integral de 0 a 1 de t a la tx de t, más y, que multiplica la integral de 0 a 1 de e a la tx de t. Resolviendo cada una de estas integrales, podemos observar que g de x, y, z va a ser igual a 3x por y al cuadrado z más y por e a la e. En las notas que les he compartido pueden revisar detalladamente estas operaciones. Entonces, por lo tanto, la función g que estamos buscando, pues una de ellas es en particular la que tiene por regla de correspondencia g de x, y, z igual a 3xy cuadrada z más y por e a la x, es una función potencial de f. Continuando con los ejemplos, tenemos el siguiente. Vamos con el ejemplo 5. Vamos a retomar el campo vectorial del ejemplo anterior, es decir, f está definido de R3 en R3 y sabemos que con las hipótesis del ejemplo 4 está dado por lo siguiente: f de x, y, z igual a lo siguiente. En la primera componente es 3y cuadrada z más y por e a la x. En la segunda componente es 6xyz más c a la x, y en la tercera componente es 3xy cuadrada. En el ejemplo anterior, lo que hicimos fue notar que en efecto f resulta ser un campo conservativo. Y de hecho, lo que hicimos fue encontrar una función potencial de f, que denotamos como g, que va de R3 en R, y estará dada por lo siguiente: g de x, y, z es igual a 3xy cuadrada z más y, que multiplica a e a la x. En este ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la integral de línea de f a lo largo del camino mu, donde mu está definida del intervalo cerrado 0, pi en R3 y tiene esta regla de correspondencia. Mu de t es igual a seno de t medios más coseno del doble de t menos 1, t coseno de t, t cuadrada seno de t. Vamos a ver cómo podemos resolver esta integral de línea
tomando como ventaja que sabemos que f es un campo conservativo. Para resolver esta integral vamos a notar primero lo siguiente. Tenemos el camino mu, que está definido del intervalo cerrado 0, pi en R3 y tiene esta regla de correspondencia. En la primera entrada es seno de t medios más coseno del doble de t menos 1, t coseno de t, t cuadrada seno de t. Este camino podemos notar que resulta ser de clase C1 en el intervalo cerrado 0, pi, y además podemos notar que su punto inicial, es decir, mu de 0, es 0,0,0 y su punto final, mu aplicado en pi, corresponde con el punto 1, menos pi, 0. Si nosotros tratamos de resolver directamente esta integral de línea a lo largo de ese camino mu, probablemente las operaciones van a resultar un poco tediosas. Sin embargo, vamos a notar lo siguiente. Como f resulta ser conservativo, como lo hemos hecho notar previamente, sabemos que entonces, por el teorema 7.4.1 del libro de Pita, esta integral no va a depender del camino, sino de los valores que tome en los extremos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a determinar un nuevo camino que va a satisfacer, que va a coincidir con el punto inicial de mu y con el punto final de mu. Veamos cómo hacerlo. Bueno, entonces el camino que vamos a considerar va a ser el más sencillo. Vamos a considerar el segmento de recta que nos va a unir el punto 0,0,0 con el punto 1 menos pi, 0. Si hacemos las operaciones correspondientes, podemos ver que la parametrización correspondiente es lambda de t igual a t, pi t, 0. Y esto debe notar que lambda resulta ser un camino de clase C1. Además, podemos observar que lambda de 0 es igual a mu de 0 igual a 0,0,0 y lambda 1 coincide con mu aplicado en pi y esto es 1, menos pi, 0. Por lo tanto, por la teoría sabemos que la integral de línea de f a lo largo del camino mu va a ser igual a la integral de línea de f a lo largo del camino lambda. Más aún, por un corolario que vimos del teorema 7.4.1 que les mencioné, que era una generalización para Rn con n mayor o igual que 2 del segundo teorema fundamental del cálculo, pues ¿qué vamos a tener? Que la integral de línea de f a lo largo del camino mu, que es igual a la integral de línea de f a lo largo del camino lambda, es igual a la diferencia de lo siguiente: de evaluar g, donde g es la función potencial de f, que escribimos de este lado, evaluada en lambda de 1, menos g evaluado en lambda 0. Esto es, la integral de línea de f a lo largo del camino mu es igual a g evaluado en el punto 1, menos pi, 0 menos g evaluado en el punto 0,0,0. Si ustedes hacen las respectivas operaciones, verán que esto es igual a menos pi e. Por lo tanto, la integral de línea de f a lo largo del camino mu es exactamente igual a menos pi que multiplica a e. Como ejemplo número 6 tenemos lo siguiente. Nos piden calcular la integral de línea de e a la x más y cuadrada de x más 2y a la x más y cuadrada de y, donde c resulta ser el segmento de la curva que satisface esta ecuación. X a las 2 tercios más y a las 2 tercios igual a 1, que une el punto 1,0 con menos 1,0 recorrido en sentido positivo, es decir, en el sentido
antihorario, que también se suele decir, en contra de las manecillas del reloj. Veamos cómo resolver este ejercicio. Primero vamos a notar lo siguiente. Vamos a notar que la curva C que nos están dando tiene esta parametrización. Gamma de t igual a coseno cúbico de t, seno cúbico de t, donde t está en el intervalo cerrado 0, pi, y podemos anotar además que gamma de t resulta ser un camino regular en el intervalo cerrado 0, además podemos notar lo siguiente. El campo F está dado por lo siguiente. F de x, y tiene en la primera componente la exponencial de x más y cuadrada y tiene como segunda componente 2y que multiplica a la exponencial de x más y cuadrada. Esto para cada x, y en R2. ¿Qué podemos notar? Además, vamos a calcular las derivadas parciales de la primera componente de f con respecto a la segunda variable en x, y vamos a ver que esto es igual a 2y que multiplica a la exponencial de x más y cuadrada. Por otro lado, si calculamos la derivada parcial de la segunda componente de f con respecto a la primera variable, x, en x, y, vamos a ver que es exactamente lo mismo. 2y que multiplica la exponencial de x más y cuadrada. Y esto se vale para cada x, y que está en R2. Y entonces notamos lo siguiente. Como f es de clase C1 en todo R2, está definida en R2, que es en particular un conjunto abierto y conexo, y además está satisfaciendo las igualdades que acabamos de ver ahora, entonces, por el teorema 7.4 del libro de Pite que ya mencionamos antes, podemos concluir que f es conservativo. Entonces lo que vamos a hacer es determinar ahora una función potencial de f y seguir un camino similar al que vimos en el ejemplo anterior. Como ya sabemos que f resulta ser conservativo, lo que vamos a hacer es determinar de manera sencilla una función potencial de f, auxiliándonos del concepto de convexidad. Entonces lo que vamos a hacer primero es considerar una parametrización que vamos a anotar como lambda, que va al intervalo cerrado 0,1 en R2, que lo que está haciendo es que me está tomando el segmento de recta que va del origen 0,0 en un punto x, y, z que está en R2. Y podemos ver que la regla de correspondencia es lambda de t igual a tx, ty, tz. Este camino resulta ser de clase C1 y podemos notar que lambda prima de t es igual a x, y, z. Si hacemos las evaluaciones correspondientes, tenemos que f de lambda de t, que es igual a tx, ty, tz, esto es igual a e de tx más t cuadrada y cuadrada, 2t que multiplica la exponencial de tx más t cuadrada y cuadrada. Y esto es para cada x, y que está en R2. Por lo tanto, la integral de línea de f a lo largo de este camino lambda, pues va a ser lo siguiente. Va a ser igual a la integral de 0 a 1 de x más 2t y cuadrada, que multiplica la exponencial de tx más t cuadrada y cuadrada con respecto de t. La solución de esta integral es por sustitución y podemos notar, haciendo las operaciones respectivas, en las notas que les compartí pueden ver cómo se resuelve. Esto es igual a e a la x más y cuadrada menos 1. Por lo tanto, si tomo la función g de R2 en R, dada por g de x, y igual a la exponencial de x más y cuadrada menos 1, esta resulta ser una función potencial de f. Por lo tanto, por un corolario del teorema 7.4.1 que les mencioné previamente en un video anterior,
pueden ver que la integral de línea de f a lo largo de este camino gamma, que está escribiendo la curva C, el segmento de la curva C en cuestión, va a ser igual a g evaluado en gamma de pi menos g evaluado en gamma de C. Va a ser igual a g de 1,0 menos g de menos 1,0, y esto es igual a e menos 1 que divide a e. Por lo tanto, podemos notar que al usar los resultados que conocemos de los teoremas, obtener esas integrales resulta ser más sencillo que si hacemos todas las operaciones que podrían resultar un poco más tediosas o incluso difícilmente realizables.